muchas gracias a todos por estar presentes en esta charla, en esta última charla del día de hoy, de este primer día de conferencias que vamos a hacer durante toda la Semana de la Sustentabilidad Urbano-Ambiental y Cambio Climático. Vamos a compartir una conferencia con Danilo Antoniazzi, es parte de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Inmobiliarios de la República Argentina. Nos va a hablar sobre sustentabilidad en real estate y bueno, la verdad que le agradecemos a Danilo que cuando, digamos, tomó conocimiento de la actividad que estábamos armando acá en Mar del Plata, enseguida estuvo predispuesto ante nuestra convocatoria para venir y dar una charla y de hecho, digamos, además de compartir hoy la actividad en este momento, también nos va a acompañar mañana en un desayuno de trabajo con los profesionales, así que nuevamente muchas gracias, Danilo, y bueno, dejo con vos acá a los colegas. Gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por la invitación a Julia, al colegio y a ustedes por estar acá presentes y la oportunidad de charlar un poco con ustedes. Vamos a probar esto. Bueno, funciona bien. ¿Quiénes somos nosotros o qué somos? Somos una cámara, como cualquier cámara, digamos, de la República Argentina, quizás con una visión un poco más empresaria o innovadora y quizás pensando que el tema de la sustentabilidad puede ayudar a generar mejores condiciones de vida del hábitat o bien de las personas. La realidad es que intentamos acercarnos a otros temas importantes en la agenda de las ciudades o en la agenda del hábitat, nuevamente tomando este tema, que es la vivienda social, pero bueno, es difícil, muy difícil. Vemos que hoy en la Argentina es un tema difícil, a nuestros miembros les cuesta por ahí poder subirse o ver esta posibilidad de hacer algo sobre la vivienda social. Por eso nos hemos orientado bastante en lo que es el tema de la sustentabilidad y como tenemos miembros que se dedican a la construcción, desde el desarrollador lo que hace es desde la compra de un terreno hasta la venta de ese inmueble y hasta la financiación en muchos casos, o sea, en toda la cadena de valor. Tenemos algunas acciones de responsabilidad social empresaria que nos llenan de orgullo. Esto es una escuela en que entregamos en Misiones en el 2011. En el 2012. En el 2011 nos encontramos, esa era la escuela, una escuela rural, a 150 kilómetros de Posadas, a 40 kilómetros de Oberá, en un lugar que es un paraje Zacarías, cercano a la frontera con Brasil. También tenemos un programa de becas con la Universidad de San Andrés, con la CEPAU, que es el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, tenemos con la Sociedad Central de Arquitectos también algunos convenios, y bueno, esto es un poco lo que hacemos y lo que intentamos es profesionalizar al mercado, que más gente pueda compartir conocimientos. Hoy creemos que es un valor muy importante. Yo voy a hacer un recorrido bastante largo de lo que es la sustentabilidad, les voy a hablar de algunos números, de algunos problemas. La idea de esto es que ustedes se lleven un approach o una visión que sea conceptual. Por más que yo voy a hablar varias veces de lo que es la certificación y básicamente lo que es la certificación en el mundo. ¿Quién gobierna o qué gobierna lo que es la sustentabilidad como definición? Es esta definición de una señora que las Naciones Unidas le pidió que haga un informe. Fue la primera mujer en llegar a ser ministro en Noruega, que su nombre es Gro Harlem Brundtland. Raro, pues Harlem parece más de Estados Unidos, pero bueno, esta señora llegó a esta definición que es utilizar los recursos que encontramos hoy pensando también en las generaciones futuras. Yo quizás lo estoy cambiando, esa es un poco más textual, pero la realidad es que nosotros podamos usar los recursos hoy día y que podamos dejárselo para las generaciones que vienen. ¿Cuál es nuestro compromiso? Los niños. Ellos son el futuro. O sea, nosotros estamos transitando por esta vida. En el caso mío, yo ya peino canas, así que estoy más de salida que de entrada, pero tengo hijos. Y la verdad que lo que intento es con todas estas apreciaciones o conclusiones o datos es tratar de dejarles algo a ellos, que es que más gente se suba y meta los pies en el barro. Indudablemente, hay un dicho que dice que para que caigan las manzanas hay que mover los árboles. Indudablemente esto es lo que hay que hacer hoy día. Hay que caminar y empezar a transitar por el camino de la sustentabilidad. Tratando de ser un poco más concreto y llegando a algo más fuerte, tomamos esta definición de las Naciones Unidas, que es los tres pilares, lo social, lo medioambiental,
lo económico para llegar al tema de la sustentabilidad. Esto es una definición bastante fuerte. Y vamos a recorrerla rápidamente y vamos a ir primero a lo social. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Acá ven esta pirámide. Esta pirámide representa que las 200 fortunas más importantes del planeta tienen lo mismo que 2.500 millones de habitantes. Eso que se llama desequilibrio. Y desequilibrio grave, porque esas personas que son los 2.500 millones de habitantes viven con $1 o $2 por día, o $60 al mes. Eso es muy poca plata para vivir, y cualquiera de nosotros sabemos que con esa plata poco se puede hacer, a no ser que el Estado de alguna manera lo pueda ayudar. Volviendo a este tema, el 15% más rico del planeta consume el 56% de los recursos naturales, mientras que el 40% más pobre, el percentil más bajo, consume el 11% de los recursos naturales. Indudablemente, volvemos al tema, estamos muy desequilibrados. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué es lo que está pasando? El tema del calentamiento global. Hoy estamos emitiendo grandes cantidades de CO2. ¿Qué quiere decir eso? De la época preindustrial, 1750 a 1850, los valores de CO2 en la atmósfera eran de 289 partes por millón. Hoy estamos casi en las 400 y seguimos sumando. ¿Y cuál es el problema de esto? Que si llegamos a las 500 o 550, la temperatura ambiental del planeta va a ser de 2 grados más. Hoy es de casi 1 grado, 0,7 décimas. ¿Cuál es el problema de esto? El descongelamiento de los casquetes polares, las nieves. ¿Qué pasa? El nivel del mar está subiendo. Hay ciudades que ya empiezan a tener problemas de quedarse anegadas. Hoy hay en el mundo 50 millones de refugiados ambientales y se estima que para el 2030 van a ser 150 millones. Son unos cuantos. También acá en la Filmina vieron el problema que está pasando en la cordillera, el retiro de los glaciares. Hoy tenemos al 2011 ya un 20% del retiro de los glaciares. Acuérdense que los glaciares son la reserva más grande que tenemos de agua dulce, que después hay que potabilizarla. ¿Qué es el cambio climático, básicamente? Pensar globalmente, actuar localmente. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué lo copié de alguien? Creo que es así. El problema es esto. Los eventos climáticos no tienen fronteras y nosotros lo vivimos el año pasado con el volcán en el sur. ¿Qué pasó? Fue un volcán en Chile que terminó repercutiendo en la economía de Bariloche, de San Martín de los Andes, y gravemente causó destrozos en la economía de la gente. Mucha gente tuvo que volver a regenerar su economía personal porque sus negocios se extinguieron. Entonces, estos son los cambios. Hay que pensar que el problema climático no es un problema que le atañe a los Estados Unidos hoy. Actualmente hay 8 millones de personas que se han quedado sin luz en los Estados Unidos, en Nueva York. No es un problema de ellos solos, es un problema nuestro también, es un problema global. Por eso hay que pensar de alguna manera que tenemos que empezar a actuar, tenemos que mirar de alguna manera lo que pasa en el mundo, pero tenemos que empezar a actuar dentro de nuestro país. Acá hay algunos casos: degradación del suelo, generación de residuos. La generación de residuos es un problema mayúsculo en el mundo. Hay muchas cosas que uno habla como diciendo, esto es un problema de la Argentina. No, es un problema de todo el mundo. Hoy, ¿qué hacemos con la basura? La disposición final de la basura es un problema grave. Yo les voy a hablar de algunos datos de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, el SEAMSE recibe por día 18.000 toneladas de basura de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires y de algunas industrias. Esos 18.000 toneladas de basura diarias al año son 6.500.000 toneladas. Es lo mismo que pesa la pirámide de Keops, que ocupa de superficie 8 canchas de fútbol y tiene de alto algo así como un edificio de 40 pisos. 4x3, 16, no, 4x3, 12, perdón. Son 120 metros de altura. Eso es lo mismo, esa es la altura que tiene la pirámide de Keops y eso es lo que pesa toda la basura que generamos en un año en Buenos Aires. Por desgracia, hoy con la basura tenemos algunos problemas, que es este tema de la separación en origen y otros. Crecimiento demográfico. ¿Dónde estamos parados hoy? Según las Naciones Unidas, somos 7 millones de habitantes. ¿Qué pasa con la población urbana? ¿Qué ha pasado con el flujo de las ciudades y cómo han crecido? Les cuento algunos datos. En el 1800, en el mundo, solo había 3 ciudades
con más de 1 millón de habitantes. Londres, Tokio y Pekín. 3 ciudades, 1800, 1 billón de habitantes. 1900 ya éramos 2 billones de habitantes en el planeta y teníamos 16 ciudades con más de 1 millón de habitantes. 1950, ya en el planeta éramos 3 millones de habitantes, perdón, 1900, 3 millones de habitantes y 74 ciudades en todo el mundo con más de 1 millón de habitantes. Hoy, 2010, somos 7 billones de habitantes y tenemos en el mundo 442 ciudades con más de 1 millón de habitantes y tenemos 27 ciudades con más de 10 millones de habitantes, o sea, megalópolis. ¿Y saben cuál es la consecuencia de eso? Y básicamente en China, que hoy en China emigran por día de lo rural a lo urbano aproximadamente entre 70.000 y 80.000 personas. En todo Asia, 100.000 personas por día estamos hablando, que pasan de un hábitat rural con un bajo impacto en el medio ambiente a un hábitat urbano con un alto impacto en el medio ambiente, que eso es lo que está pasando. Y peor que esa gente cuando migra, ¿dónde termina viviendo? En las zonas degradadas de las ciudades, cercanas a las autopistas, a los basurales, a lugares sin servicios. O sea, estamos, diría que mancillando el futuro de esa gente y mancillando el crecimiento de esa gente. Hace años, en 1990, hubo 2 personas que se dedicaron a medir qué es lo que estaba pasando, cómo estamos consumiendo los recursos o la biocapacidad de la naturaleza. Y para ese entonces, llegando al 2000, estábamos ya un 20% desfasados. O sea, estábamos en el 2000 consumiendo un 20% más de los recursos que la naturaleza nos puede entregar. También deriva de esto cuánta es la superficie o las hectáreas que cada uno de nosotros tenemos como para poder crecer, poder alimentarnos, poder tirar la basura y poder generar el CO2 que lo absorba la naturaleza, es de 1,8 hectáreas y hoy estamos sobre las 2,7 hectáreas. O sea, estamos bastante descentrados. Un poco la imagen de lo que es lo que hablábamos recién, del urbano a lo rural, la gente que migra buscando mejores oportunidades, que no siempre los consigue. Vamos a hablar un poco de lo que es una ciudad sostenible, básicamente, y lo que nos compete a nosotros es el stock construido, que son los edificios en una ciudad, cómo interactúan con un montón de otros nexos, como ser lo que es la seguridad, como ser la provisión de agua, como ser la provisión de energía. Todos esos son nexos que de alguna manera tendrían que trabajar en conjunto para generar una mejor calidad de vida, cosa que nosotros que somos de Buenos Aires, en nuestra ciudad es bastante baja. Ustedes todavía, y por la cantidad de habitantes que tienen, creo que tienen una mejor calidad de vida y tienen muchas posibilidades de mejorarla también. ¿Por qué estamos acá un poco? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos parte del problema, o sea, hacemos mea culpa. ¿Por qué? Porque el stock construido en las ciudades, y básicamente las industriales y las europeas o las americanas, consumen el 50% de los recursos energéticos y generan aproximadamente el 50% del CO2 que se produce en el planeta. Cuando hablamos de este 50% de energía, en algunos casos llega al 70%, desde la extracción de un material hasta que va a una obra, a un edificio construido y después la disposición final. Eso de punta a punta llega casi a un 70%. Igualmente, los valores en Argentina son menores. Nosotros consumimos aproximadamente en la ciudad de Buenos Aires el 34% de la energía y generamos un 24% de CO2. ¿Qué es para nosotros un poco la sustentabilidad en los negocios inmobiliarios? Básicamente son, como dice ahí, diferentes soluciones de distinta complejidad. Una caja de herramientas. Hay un montón de herramientas que uno puede tomar, que uno puede aplicar. Si buscamos la excelencia como algo excelso, podemos ver lo que son las certificaciones a nivel internacional. BREEAM es el sello inglés, que fue uno de los primeros, el pionero. Le sigue el LEED, que es el americano, CASB, que es el japonés, y 5 Star, que es australiano. Después hay otros muchos, pero más centrados a ciertos países, como ser École, que es francés. Cada uno de estos enfoca distintos principios.
En el caso del Kasbi, que es japonés, ellos están muy concentrados en lo que es las construcciones antisísmicas, porque viven en una isla y tienen ese problema. En cambio, en el primero, que es el inglés, están más preocupados en la producción o la generación de CO2, mientras que el LEED, que es el americano, están preocupados en un todo, en todo y en nada. Es un poco ambiguo, pero el americano funciona de esa manera porque también es uno de los que más consume recursos en el planeta, ¿no? Vamos a ver un poco, nosotros lo que intentamos hacer es hincapié en la sustentabilidad, que es la utilización de los recursos naturales. Y básicamente esto nos interesa hablarlo por ahí con los profesionales y un poco tratar de volver al primero o segundo año de la carrera de arquitectura o lo que sea, o lo que uno haya aprendido, o ingeniería, y básicamente cómo usa los recursos naturales. Hoy nos estamos olvidando un poco de que tenemos recursos que por ahí les estamos dando la espalda. Cuando hablamos de ubicación, indudablemente, localización de una casa, si uno construye entre medianeras es difícil porque uno ya está cernido cómo construir. Pero cuando uno construye una casa, tiene que empezar a ver el tema de la luz natural, el tema del asoleamiento, el tema de las ventilaciones. Volvemos al tema. Para nosotros, la arquitectura sustentable es igual a arquitectura básica. Ahí está, orientaciones, ventilación natural cruzada, utilización de la luz natural. Indudablemente, para utilizar muchos de estos principios, también uno tiene que construir acorde a lo que está utilizando cuando uno viene a hablar de cerramientos, lo que son cerramientos estancos o doble vidriado. Un poco también, volviendo al tema de la arquitectura, lo que es lo sustentable, son estos principios, estos 7 principios, que es el aire para una calidad ambiental óptima, y eso vale tanto para una casa como para una oficina y va de la mano de la productividad. El tema de la luz natural que usamos, el tema del agua, los recursos del agua, cómo los usamos también, la energía, el ahorro de la energía eficiente, el sonido, lo que es la acústica de un espacio, la materia, que son los materiales, y no solo la envolvente, sino también lo que utilizamos como material interior, y los ocupantes, preocuparnos por la gente que va a trabajar ahí. Y eso es muy importante porque en las oficinas eso va de la mano de la productividad y eso va de la mano de ganar plata. Cosa que cuando uno plantea un proyecto sustentable, por lo general siempre se choca con el costo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto vamos a gastar? Acá vamos a hacer un paréntesis, ya que somos pocos y podemos hasta tutearnos y por ahí decir una que otra mala palabra. Cosa que no va a ser así, vamos a guardar las formas. Yo lo que quiero es que piensen de una forma, lo que se llama el pensamiento lateral. Yo creo que más de ustedes escuchó hablar de un señor que se llama Edward de Bono y los 6 sombreros para pensar. Yo le voy a robar la idea a Edward, que si me llega a escuchar seguro me van a mandar una carta de documento que le pague el derecho, y yo diría los 7 sombreros para pensar. Hoy hay que ponerse el sombrero verde y pensar y ver el mundo un poco sustentable, por más que por ahí uno diga esto es una estupidez o este señor está diciendo cosas que son irrealizables, pero después vamos a ver que hay muchas cosas que se pueden realizar. Fíjense, pensamiento lateral, pensar totalmente distinto de cómo se hacían las cosas o cómo las hacemos o cómo las podemos hacer mejor. Hoy seguimos pensando de una forma lineal, la cadena de productividad. O sea, entra el plástico, hace la botellita, rellena, se tapa. ¿Por qué no pensamos si hay otra manera de hacerlo mejor? Y estas son las maneras. Este es un caso, fíjense, un barrio, una villa miseria. Esto es en Medellín, en Colombia. 384 metros de escaleras mecánicas lineales para que la gente pueda mejorar su calidad de vida y no tenga que subir y bajar 380 escalones, o 350, perdón. Una población de 12.000 personas, o sea, el alcalde de Medellín pensó esto. Creo que la mitad le haber dicho que estaba loco, que era un burro, pero ustedes fíjense, esto se llama calidad de vida y es pensamiento lateral esto. Otro proyecto muy interesante. Esto es en Sao Paulo. Es en un barrio carenciado que se llama Paraisópolis. 100.000 personas viven ahí. El premio Holcim. Este es un premio que dan a los proyectos innovadores y esto es un centro de la música que se llama el Grotao, que la intención de esto es generar no solo un espacio de convivencia para la gente que poco tiene, sino también mejorar lo que es el hábitat del lugar y básicamente el desmoronamiento del morro, cosa que ya está pasando. Entonces se han hecho terrazas verdes
y algunas de esas hasta pensadas con huertas. Esto es innovación, esto es pensar algo distinto. Fíjense si esto, ¿ustedes saben qué es esto? ¿Quién sabe qué es esto? Este lugar. A ver, dale, o alguno que tire, dale. No los voy a retar. Muy bien. ¿Quién dijo Vaticano? Señor, muy bien, es el Vaticano. Todavía se discute cuándo fue fundado o cuándo fue construido, ¿no? En el Monte del Vaticano, si fue, dicen que en el 700, bueno, yo quise poner una fecha de referencia, 1626. Ustedes fíjense, ¿qué son estos? Paneles solares. Tienen 1000 paneles solares en la sala de audiencias Juan Pablo VI. Esto es innovación. ¿Alguien pensó en esto? El Vaticano sobrevivió a guerras, sobrevivió a un montón de problemas y ahí siguen ellos. Fíjense los curas. Pero de alguna manera alguien les abrió la cabeza, le dijeron, señores, tenemos que pensar distinto. Este es otro tema. Yo le puse ahí menú vegetariano, lo que le quería poner era combo vegetariano, combo, porque por lo general se llama así, ¿no? Estos son, McDonald's tiene en la India algo así como 260 locales, ¿no? Por el problema del respeto que tienen por la carne vacuna, y básicamente el respeto parte de que si comen carne vacuna tienen pensamientos sexuales desviados. Fíjense, eso es la esencia. Bastante rara, ¿no? ¿Qué hizo McDonald's en el 2012? Hace un mes atrás inauguró 2 locales que los menús son completamente vegetarianos. ¿Por qué? Porque al no tener carne de vaca, los demás locales venden carne de pollo. Pero estos venden nada más que vegetariano. Esto es pensar distinto. Y esto es lo que uno intenta con estas charlas, que los demás se sumen a pensar distinto. Hay que pensar totalmente distinto, porque de esa manera uno no solo abre su cabeza, sino que va a abrir la cabeza de los clientes. Yo ahora les quiero hablar un poco de oportunidades, porque una cosa que yo ya más o menos les dije que estaba pasando con el planeta, que implosiona, que estamos bastante desviados, un montón, digamos, como dicen los chicos, de pálidas. Yo no creo que mis hijos usen esa palabra, me dirían que soy un viejo, cosa que no está muy lejos de la realidad, pero bueno, hoy usan totalmente distintas, un poco más subidas. ¿Qué les quiero contar con esto? Esto es la Casa Blanca, Estados Unidos. ¿Y por qué tomo esta fecha, 1996? Básicamente en Estados Unidos todavía no estaba, no venía la tendencia de los edificios certificados. Hoy Estados Unidos tiene muchísimos, casi todos los nuevos edificios en el mundo se intentan certificar. El 40% de las nuevas construcciones se intentan certificar, básicamente bajo el sello LEED. ¿Qué hicieron en los Estados Unidos en 1996? Dijeron, vamos a ver cómo podemos mejorar un poco el rendimiento de la Casa Blanca, mejoraron la envolvente, cambiaron los herramientas estancos, con el objetivo de reducir el 50% de la basura que generaban en el jardín. Hicieron compost para usar como abono para las plantas, empezaron a sondear cómo era el tema de los autos eléctricos para la seguridad interna, o sea, le agregaron un montón de soluciones o aplicaciones sustentables para generar un recurso o una baja en el recurso del 50%. Otro tema emblemático y actual, esto se terminó hace 2 años, el Empire State Building. Se cambiaron 6.412 ventanas. Se invirtieron 13.2 millones de dólares, la reducción en consumos es del 38% y el ahorro anual es del 4.4 millones. O sea, casi en 3 años amortiza. No hay, con esa perspectiva no hay negocio, es un negocio imbatible, indudablemente. Están un poco desviados y difícilmente puedan recuperarlo en 4 años, pero en 3 años, pero posiblemente lleguen a 4. Este es un ejemplo, no solo por convertir un edificio, que esto se llama retrofit o refuncionalización, convertir un edificio construido bajo normas estándares a sustentables, sino que esto es un caso de marketing y es mostrarle al mercado lo que uno está haciendo. Y uno no tiene que tener vergüenza de comunicar lo que uno hace bien, porque lo que uno no comunica no se conoce. Ese es el principio de los publicistas. ¿Dónde vemos las nuevas oportunidades? Estos números, ¿qué son? Esto es lo que se ha gastado en Estados Unidos en materiales y en materiales relacionados con la construcción sustentable. En el 2010, 3.7 billones de dólares. Se estima, McGraw-Hill, que es una consultora internacional, estima que para el 2014 se van a gastar 15.5 billones de dólares.
La verdad que es mucha diferencia. Estamos hablando de 5 veces más, casi. Ustedes conocen, yo creo que la mayoría de ustedes ha visto una película que se llama Jerry Maguire. ¿La vieron? Bueno, ¿ustedes se acuerdan de esa escena donde el actor negro le dice a Tom Cruise, "Show me the money"? Ahí está la plata, ahí está la plata. Sobre esto hay que trabajar. Y yo le voy a mostrar un caso de Buenos Aires. Yo no sé cuáles son los metros construidos de la ciudad de Mar del Plata, pero yo sí les voy a mostrar un caso de Buenos Aires. Este es otro caso. Este es el edificio verde o certificado más alto del mundo. En Shanghái, este edificio está hecho en una isla, tiene un sistema antisísmico que tiene como una pelota. Este tiene algo así como por acá, tiene como una pelota, como un fuelle, que si se mueve la tierra, absorbe ese movimiento y el edificio es antisísmico. Solo de ahorro energético, $700.000 por año. Solo ahorro energético. Hay un montón de otras cosas que también esta gente ahorra y también lo que han querido es posicionarse como algo de marketing. Cuando yo les hablaba de la ciudad de Buenos Aires y cuáles son las oportunidades, discúlpenme que no tengo datos de Mar del Plata, la verdad me olvidé de consultarlos porque podía haber sido interesante. Ustedes fíjense, en la ciudad de Buenos Aires hay 238 millones de metros cuadrados construidos. ¿Qué son? Construcciones que tienen en muchos de los casos más de 50 años. En el mejor año de la serie, del 2001 al 2011, fue el 2007. Se construyeron 2.800.000 metros cuadrados. Ustedes fíjense que este guarismo llega casi a ser un 14%. ¿Dónde están las oportunidades? ¿En el 14% o en esta masa de edificios que ya están construidos? Contra estos tenemos que ir. A estos hay que convencer a los dueños de estos edificios. ¿Para qué? Para que lleven esas construcciones estándares a construcciones sustentables. Yo les quiero poner un caso, les hablé de casos de Estados Unidos, este es un caso de Buenos Aires, es el banco HSBC, que está en Parque Lezama, cercano a La Boca. Este es un edificio que se refuncionalizó, se llevó a estándares LEED para Core and Shell, que es, digamos, la cáscara del edificio, pero se renovó todo el edificio. Y lo más interesante de esto que quise poner acá es el 88% que tiene de encuesta de satisfacción dentro de los empleados. Los empleados están muy conformes en sus nuevas oficinas, cómo trabajan, y ¿saben qué es esto? Esto es productividad. ¿Y saben qué es esto? Esto es plata. Entonces acá hay un argumento fuerte para venderle al cliente o al comitente que por lo general dice, ¿para qué voy a construir sustentablemente si no sirve de nada? Yo no quiero gastar más. Está bien. No vayas al LEED, no vayas a certificar, pero sí por lo menos fíjate qué podés poner para que el edificio sea amigable con el medio ambiente. Fíjense, acá hay otros casos, eso es la hoja de ruta de LEED, un poco lo menos que gasta, tiene un consumo de energía un 30% menos y tiene todos los puestos, el 92% de los puestos de trabajo tienen luz natural y vistas al exterior. Estos son, fíjense acá, yo ando bastante Sustainable Sites, esto es el lugar, sobre 26 puntos llegaron a 19, ustedes fíjense la certificación oro, tiene 60 puntos, ellos la pasaron, pero no llegaron a la siguiente que es a la platino. LEED tiene niveles de certificado plata, oro y platino. Platino como máximo son 110 puntos y se generan en base a créditos. Pero hay créditos que son casi de lógica, de la lógica pura, que es cómo construyo, cuántos residuos genero en la obra. Y les digo, uno es lavar los camiones hormigoneros para que no salgan y ensucien la calle. Otro es, si voy a demoler, para que no vuelen asbestos y polvo, es si pongo una media sombra. Son cosas bastante simples que cualquiera lo puede hacer. Es cómo trabajo la obra y también cómo trato a mis empleados y también cómo trato a mis obreros. Este es un caso bastante emblemático en Buenos Aires, lo ponemos de relieve en casi todas las charlas que damos. Otro es Madero Office.
Fíjense, este edificio cuando se estaban construyendo, esto está en Puerto Madero, es de una desarrolladora que se llama Raxa. Cuando lo estaban construyendo ya tenía prealquilado el 70%, porque el edificio iba a ser certificado. Y el estudio es Mario... Sí, el que está al lado es el Museo Fortabat de Vignoli, del arquitecto uruguayo Vignoli. El proyecto es de Mario Roberto Álvarez y Asociados y tuvo la suerte de tenerlo prealquilado y cuando se terminó el edificio tenía el 100% alquilado. ¿Y saben cuál fue el beneficio? Indudablemente el desarrollador tuvo que invertir más plata, pero no solo tuvo el 100% del edificio alquilado, o sea, no tuvo vacancia, sino que también pudo alquilar por un valor mayor por metro cuadrado, como para amortizar. Esto básicamente que les quería mostrar, disculpen, yo le dije 60, los créditos son